Dios me dice, dile a ella que la adoración que está cantando es pagana. Yo me turbé, me puse nerviosa. Pensé en mi mente, cuidado si es que estoy emocionada, si es mi mente, porque nosotros bien sabemos que el Espíritu Santo de Dios, antes de darnos la profecía, nos entrega la palabra. Y desde que el Señor me entregó la palabra, ya yo estaba dudando. Entonces, imagínese usted cuando llega la palabra. Entonces yo vengo ahí a tener miedo y yo digo, no quiero hablar por emoción, no quiero decir Dios me dijo sin Dios decirme. Cuidado si es mi mente, que son una de las cosas que cuando Dios te está usando es lo primero que te llega, esas maquinaciones. Digo, Dios mío, ¿cómo yo le voy a decir esto al pueblo cuando hasta yo misma estaba conectada adorando? Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Este es tu espacio Excelencia Cristiana Televisión, tu segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Hoy tenemos una palabra de bendición para tu vida, mi hermana y yo, gloria al Señor. Amén. Vamos a dejar que ella esté presentándose a la audiencia. Amén. Dios te bendiga grandemente. Tu hermana Nelsida Rodríguez, un placer, un honor, un gozo. Amén. Estar aquí al junto de mi hermana Madeline, ¿verdad? Hablando de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y yo creo fielmente, Madeline, que lo que Dios está haciendo es algo poderoso. Amén. De la manera que este mensaje está llegando a diferentes lugares, diferentes países, y la gente está siendo restaurada, está siendo edificada, la gente está conociendo el Evangelio. Amén. De una forma poderosa, amén. De tal forma que está cambiando hogares, está cambiando matrimonio, está cambiando vida, lenguajes espiritual, armaduras espiritual. Lo que se está haciendo aquí realmente está dando beneficio, amén. Amén, amén. Y resultado. Para nosotros es un honor, Nelsida, que la gente se identifique con este proyecto que nació en el corazón de Dios. Amén. Y es un honor de que la gente esté diciendo, Excelencia Cristiana es parte de mi familia. Ustedes también son nuestras familias. Y sabemos que llegamos a muchas partes del mundo, que nos ven desde Europa, desde América, yo creo que hasta de Asia, diferentes continentes, ahí estamos, llegando en el corazón de la gente, y eso es lo más lindo, porque estamos trabajando para el reino de Dios, pero para llegar e impactar los corazones. Así es. Nelsida, sin más preámbulo, amén, queremos hablar el objetivo que el Espíritu Santo depositó en tu corazón, amén, y hablar de esta experiencia para que sirva como base, sirva como referencia, para que la gente se levante y pueda identificar, y esto sirva como estrategia para los guerreros y la generación que Dios está levantando para este tiempo. Amén. Gloria a Jesús. Vamos primero a dar inicio. La palabra del Señor que se encuentra en el libro de Mateos 8:28. Amén. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, 2 hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. Vivían en un cementerio y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Comenzaron a gritarle, ¿por qué te entrometes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para turbarnos antes del tiempo establecido por Dios? Sucedió que a cierta distancia había una gran manada de cerdos alimentándose.
Entonces los demonios suplicaron, si nos echas afuera, envíanos a esa manada de cerdos. Amén. Amén. ¿Sabe que el día de hoy quisiera contar algo? Una de las experiencias que el Espíritu Santo de Dios me ha permitido vivir. Amén. Una de las cosas que por su gracia Él nos ha utilizado a nosotros, ¿verdad? Para ser parte de eso que ya en el cielo se estableció para que se manifieste aquí en la tierra. Son algunas experiencias que el Señor, valga la redundancia, me ha permitido tener. Y fue en el momento donde Él empezó a usarme la primera vez en liberación. Cuéntanos un poco de eso. Amén. Recuerdo que estábamos en el monte de mi comunidad, Sí. El monte aclarando, es literalmente, pero nosotros acá en RD, ¿verdad? Lo utilizamos como para apartarnos del hombre, apartarnos de lo que tenga que ver con conexión humana, y elegimos un monte que esté retirado. Y haciendo la salvedad, Nercia, de que el monte es algo bíblico también. Amén, sí. Dice la Biblia que Jesús se apartaba a un lugar a solas, al monte, el monte de los olivos. O sea, el objetivo del monte es buscar la parte de intimar con el Señor. Amén, es así. Y aquellos que no tengan la accesibilidad o el acceso o la oportunidad pueden hacer montes dentro de sus hogares. Amén, es así. El objetivo es intimar con la presencia del Señor. Es Amén. así. Sí. Pues bien, entonces como seguíamos diciendo y él aclarando acerca del monte, íbamos a ese monte nosotros a buscar al Señor. Iban diferentes personas con diferentes objetivos de buscar a Dios, conocer a Dios, tener experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y recuerdo que estábamos en un momento, uno de los días que acostumbrábamos, ¿verdad?, a ir al monte, que eran los martes y los viernes. Y recuerdo que en un momento, un martes, estábamos allá en el monte y estábamos orando en cadena, como teníamos por costumbre. Y estábamos entonando una adoración y todo el que estaba ahí estaba altamente conectado, entregado a la adoración. Sí. Hasta yo incluso estaba entregada a la adoración cantando. Pero llega un momento determinado donde el Espíritu Santo de Dios me entra en una pausa, donde empiezo a sentir un silencio dentro de mí mientras que todo el mundo está cantando y está hablando. Amén. Había una joven allí que estaba dirigiendo la adoración, que era la que estaba aparentemente trayendo el cielo a la tierra, que la gente estaba conectada. Amén. Y en ese momento el Espíritu Santo de Dios me dice, dile a ella que la adoración que está cantando es pagana. Yo me turbé, me puse nerviosa. Pensé en mi mente, cuidado si es que estoy emocionada, si es mi mente, porque nosotros bien sabemos que el Espíritu Santo de Dios, antes de darnos la profecía, nos entrega la palabra. Y desde que el Señor me entregó la palabra, ya yo estaba dudando. Entonces, imagínese usted cuando llega la palabra. Entonces yo vengo ahí a tener miedo y yo digo, no quiero hablar por emoción, no quiero decir Dios me dijo sin Dios decirme. Cuidado si es mi mente, que son una de las cosas que cuando Dios te está usando es lo primero que te llega, esas maquinaciones. Digo, Dios mío, ¿cómo yo le voy a decir esto al pueblo cuando hasta yo misma estaba conectada adorando? Y todo el que está ahí habían pastoras, y todo el que está ahí está conectado, Señor. ¿Por qué yo entonces voy a decir esto? Cuidado si en mi mente, cuidado si estoy pecando. Y el Espíritu seguía insistiéndome a que dijera eso. Y en el momento que hago una pausa, porque tengo que tratar de hacer una pausa para que todo el mundo haga silencio y pueda escuchar, ¿verdad?, lo que el Señor me incitó a decirlo en ese momento. Y cuando hablo lo que el Espíritu Santo de Dios pone en mi boca, en ese mismo momento la joven que estaba adorando sublimemente se transforma. Su rostro empieza a cambiar, literalmente. Los que estaban ahí presentes y personas cercanas, una de las personas más cercanas que estaba ahí conmigo era mi hermana. Literalmente el rostro de esa muchacha cambió. Su cara empezó a transformarse y sus ojos literalmente salían de su órbita. Y todo el que estaba ahí quedó atónito, quedó sorprendido. La gente empezaron hasta a engrifarse, hubieron otros que empezaron hasta a llorar. Wow. Porque la gente estaba tan conectada y estaba viendo que la muchacha estaba adorando sublimemente. Entonces, ahora tú verla que está adorando endemoniada, o sea, eso te turba. Y la muchacha empezó a manifestársele demonios que tenían por dentro. Sí. Y la muchacha empezaba a señalar a todo el que estaba ahí. Y empezaba a hablar como por señas. En ese mismo momento empezó a arrastrarse por el suelo. Empezó a gritar fuertemente. Disculpa, Nercida. Me gustaría saber si ustedes pudieron en algún momento identificar qué ella quería hacer con la seña o si habló el espíritu en el cuerpo de ella. Amén. En ese mismo momento, cuando la joven está haciendo señas, sí, pude entender algunas cosas.
ella estaba señalando cierta persona, Sí. como queriendo descifrar su vida. Entre una de esas señas hubo una mujer que se acercó y le hizo una pregunta acerca de algo que estaba pasando, ¿verdad? En su casa con su padre. Y la chica endemoniada le reveló, o sea, un demonio hablando a través de ella. Su voz cambió por completo. O sea, la voz de la chica, que literalmente nosotras la conocemos y sabemos cómo habla, cambió. O sea, la muchacha no habló igual, está hablando como con una voz muy diferente, una voz gruesa, demoníaca, que lo que hemos visto demonios, ¿verdad? Hablar a través de los cuerpos, sabemos más o menos cómo, de qué forma hablan estos demonios. Y ella empezó a decirle, a hablarle de que realmente Satanás era el que estaba metido a través de su padre, que Satanás era el que tenía parte en muchas de las cosas que estaban pasando en su vida. Y ella seguía haciendo un sinnúmero de señas, pero ella no señalaba a todo el mundo que estaba ahí. Ella señalaba a algunas personas de las que estaban ahí y hablaba por señas, amén. Y no podía decirlo literalmente con palabras, pero lo ministraba con señas, valga la redundancia, como lo acabo de decir. Y en ese momento, Madeleine, cuando la muchacha empieza a arrastrarse, la muchacha empieza a gritar fuertemente, el Espíritu de Dios trae a mi espíritu y me dice, lo que la persigue allá son legiones. Pero si nos vamos a la vida, yo que la conozco de la joven, es una muchacha sana, de buen parecer, muy humilde, pero tenía pactos que la perseguían. Tenía ella un cierto tiempo en la iglesia, 1 año y algo, y ella iba al monte con la intención de que de buscar a Dios, sí, con la intención de conocer a Dios. Pero cuando tú vas al monte a buscar a Dios, a querer conocer a Dios, lo primero que Dios hace en ti es que si tú estás atado, Dios te liberta. Si en tu vida hay un área débil, entonces Dios lo que hace es que te restaura. Porque el objetivo de nosotros ir al monte es buscar a Dios, conocer a Dios. Y cuando tú conoces a Dios, entonces Dios comienza a hacer una liberación. Entonces eso fue lo que Dios empezó a hacer con ella, una liberación. Y esa fue, como dije anteriormente, la primera vez que el Señor me usó en lo que es la liberación. ¿Por qué? Porque recuerdo que cuando yo estaba atada por esos espíritus, que esos espíritus de igual forma que como ella me arrastraban y me ponían a gritar, me tenían dominada. Cuando vengo aquí al Evangelio, el Espíritu Santo de Dios me dice, lo mismo que te tenía atado, ahora yo te voy a usar a ti para que libertes a otro. Wow. Entonces entendí que por lo que una vez yo estaba atado y fui libre, entonces el Señor me utilizó para libertar a otros que estaban en la misma condición que yo. O sea que lo que me hacía la guerra, ahora el Espíritu Santo de Dios me entrega por su gracia la autoridad para contrarrestar a lo que poseen, ¿verdad? Entonces pasa algo con esta joven, la joven queda endemoniada. La aislamos del monte, no. La seguimos incitando a que vaya al monte, para que la liberación se complete. Porque si la liberación empezó allá, vamos a terminarla allá. Amén. Y la llevamos al monte hasta que la muchacha la fuimos formando, ¿verdad? Dios a través de nosotros. Y la muchacha hoy en día es una muchacha muy de Dios. Amén. Una joven que fue completamente liberada. Sí. Entonces, ¿cuál es mi enseñanza con esto? Son las experiencias acerca del monte. A la hora de nosotros ir al monte, tenemos que ir con visión. Antes de pasar a esa etapa, me gusta que la persona entienda lo que el Espíritu Santo quiere transmitir a través de cada video. Y es cómo nosotros tenemos etapas de liberación. Sí. Porque ahí la gente puede entender, bueno, cayó, se manifestó el demonio y ya fue libre. Y la gente todavía no ha aprendido a identificar que la santificación es progresiva. Sí. O sea, hay gente que dice, pero mira, y ese no es cristiano. Hay personas que tienen el cambio más rápido. Ajá, así es. Pero nosotros que estamos aquí en la tierra somos santificados constantemente. Efectivamente. Y ahí tú estuviste hablando de un grupo de situaciones que vivió esta joven y dijiste que ella arrastraba una maldición generacional. Sí. Estamos hablando de comportamientos, líneas de pensamiento que tuvieron que ser rotas por la presencia de Dios y ella siendo consciente, pero que no fue en un día. Así es. O sea, que hay gente que tiene una etapa de la liberación. Así es. Pero mientras más va avanzando, más profundas son las liberaciones, más Dios va desenmascarando y despegando cosas de tu vida. Así es. ¿Entiendes? Entonces, hay gente que yo sé que está ahí, Nelsida, que dice, pero yo no entiendo, tengo tiempo en tal situación y orando por esto. Vengo a decirte y venimos a decirte Amén. Que la liberación es progresiva. Así es. Ahí es en el momento donde tú tienes que depender de la presencia de Dios y decirle, entro a tu presencia y vengo a que tú me quites. Amén, wow.
Porque hay gente, quiero decirte, Nélcida, que lamentablemente hay personas, nosotros que estamos aquí en RD, que se ve mucho eso, vamos para el monte, a veces la gente ayuna para ir a actividades y decir, Dios me use. Sí. Pero Dios está buscando personas que vayan a su presencia y dile, Dios, cámbiame. Así es. Amén. Y sabe que el monte, como nosotros sabemos, es un lugar donde el mismo Dios habita. Amén. Porque uno de los lugares donde mi ministerio se desarrolló y que la liberación fue completada fue en el monte. Yo buscando a Dios en los montes. Por eso muchas veces hay gente que quiere ir, porque he visto esta situación, que quieren ir al monte. Y porque quizás están en una condición no tan óptima, la gente quiere frenarlo de que no vayan al monte. Porque la gente entiende que lo que tiene puede influir en el monte. Pero eso no es así, porque ahí habita Dios, ahí habita la liberación de Dios. Y una de mis mejores experiencias, yo la tuve fue ahí en el monte. Yo conocí a Dios en el monte. Como te dije anteriormente, Dios me utilizó para liberar. La primera vez no fue en un púlpito, fue en el monte. Mi ministerio se desarrolló fue en el monte, no en un púlpito. Porque mientras las puertas del hombre se me cerraron, entonces yo tenía la puerta de Dios en el monte abierta para utilizarme. Mientras otros no me escuchaban fuera, Dios entonces me utilizaba en el monte. Y ahí fue donde ese potencial Dios fue forjándolo en mí. Esa autoridad Dios fue entregándomela a mí. Lo que me hacía la guerra, entonces Dios me daba la autoridad, me daba la potestad para yo contrarrestar eso. Me entregó la autoridad ahí, me enseñó a conocerlo ahí. O sea, la gente a veces ve el monte como algo que no tiene sentido. Porque hay mucha gente que se preguntan, pero ¿cómo así que tú vas a ir a un monte, pero tú mejor vas a la iglesia, puedes ir a la iglesia? Todo el mundo tiene una forma diferente de conocer a Dios. Todo el mundo no conoce a Dios en el mismo lugar, en la misma plataforma, ¿verdad? Hay gente que conoce a Dios en una habitación. Hay gente que conoce a Dios en la iglesia, pero hay gente que conoce a Dios en el monte. Es por esto que hoy yo vengo a decirte y a motivarte, ¿verdad? A que si tú estás yendo al monte, no te pares. Porque si Dios está trabajando en esa área contigo y Dios te está preparando en ese lugar, van a venir guerras. Porque aunque tú veas algo anormal, donde tú quizás no veas el aplauso del hombre, donde quizás tú no veas al hombre, ¿verdad? Pero ahí está Dios preparándote. Pero entonces cuando Él te saque a la luz, cuando Él te saque al público, tú entonces venga con la armadura. David venció a Goliat, ¿verdad? Pero ¿dónde se encontraba David? David se encontraba donde nadie lo veía. En el desierto. Donde nadie lo veía, donde no estaba el aplauso del hombre, donde no estaba el hombre. Pero ahí era donde David estaba obteniendo, ¿qué? Sus mejores experiencias en Dios. David agarraba a los leones y ¿qué hacía? Con su propia mano los devoraba. O sea, en el monte tú recibes una autoridad poderosa. Porque hay espíritus de alto rango que visitan el monte para distraerte, para entretenerte. Muchas veces cuando nosotros estábamos en el monte, hubieron muchas personas dentro del redil que estando con nosotros adorando se endemoniaban. Se endemoniaban y se levantaban en nuestra contra. Incluso en un cierto momento estábamos en el monte y tú me estás diciendo, haciendo un paréntesis, ajá, tú me estás diciendo que el ir al monte eso nos pone vulnerables. Sí. Tanto nos puede fortalecer, claro, como nos puede afectar. O sea, ojo con esto, porque vemos que Jesús se transfiguró y no fue delante de los 12. Wow. Fue delante de un grupo que había tenido un nivel de intimidad exacto, mayor. Así es. O sea, el monte es para buscar la presencia de Dios, pero también, haciendo la salvedad, sí, es un escenario de guerra espiritual. Wow. Donde los demonios literalmente pueden personificarse. Sí, es así. Porque también he tenido experiencia. Demonio, en una ocasión estuve en un monte también con una amiga y estábamos ambas, estábamos solas, mujeres, tú sabes, en un monte. Sí. Teníamos una carpa y fue algo como los demonios literalmente tomaron la atmósfera. Fue una carga espiritual porque pudimos sentirlo en el espíritu. Como demonios vinieron en forma de animales y de repente, ¿por qué digo demonios? Porque puede ser, wow, un animal se mueve por cualquier lugar y es un animal, pero tú te das cuenta que está ahí y luego que tú no lo ves de repente, o sea,
son cosas que tú dices, son espirituales. Así es. Entonces, el monte, para ir al monte hay que ir direccionado, porque dice la Biblia, haciendo esta salvedad, algo bíblico, dice, y Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, cuando lo llevó a ayunar y a orar. Búsquelo el texto ahí, que está en el libro de los Evangelios, y le dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Si el Espíritu Santo no te insta a ir al monte, no vayas porque tú digas, bueno, estoy un coro. Prepárate en tu congregación, con tus líderes, con gente que tengan experiencia, porque son lugares de altos niveles de guerra. Te digo algo, nosotros pudimos salir ilesa de esa situación porque fue la cobertura del Señor, porque Dios nos había enviado, porque Dios nos había respaldado. Y es como te digo, Dios permite esos escenarios de los demonios, es para fortalecerte. Porque más adelante, en ciertos escenarios, cuando tú vayas a otra congregación o tengas que ministrar liberación, ya eso tú lo peleaste en el secreto, como pasaba con David. Entonces, yo sé que hay una generación que Dios se está levantando y esta palabra es precisa, esta palabra es direccionada, porque no podemos estar en los altares vacíos. Tenemos que estar llenos de la presencia de Dios. Así es. Tenemos que estar rebosando para poder dar algo, un pan fresco. Y para eso tenemos que buscar de su presencia, Nercia. Y sabe que en ese mismo tema que tú estás hablando, a la hora de ir al monte, Madeline, esto no se puede pasar por alto. Hay que tener cuidado con quién tú vas al monte. Porque no todo el mundo va a entender el nivel de guerra que se pelea en el monte. Y no todo el mundo está preparado para pelear las guerras que se pelean en el monte. ¿Por qué lo digo? Porque llegó un momento determinado que cuando nosotros íbamos al monte, y empezamos yendo poco, y se metía una gloria poderosa, Dios hacía milagros extraordinarios, porque no solamente se manifestaban demonios, sino que también se manifestaba la presencia de Dios. Y vidas eran cambiadas. Dios hablaba con claridad a las vidas. Y cuando la gente ve que Dios está operando en un lugar, entonces todo el mundo quiere ir. Porque la gente quiere tener todo fácil, nadie quiere sacrificarse. La gente nada más escucha, wow, Dios está ahí. Entonces la gente aprovecha y dice, déjame yo ir a aprovechar esa gloria. Entonces cuando la gente va y ve que hay que pelear una guerra, entonces la gente lo que hace es que te causa guerra a ti. Porque entonces uno está por un lado y el otro está por un lado, que eso es una de las cosas que hay que tener mucho cuidado. ¿Con quién tú vas al monte? O sea, debe haber una comunión, debe haber ¿cómo se diría? Algo a la par, de que estamos unidos en un mismo espíritu. Así es. Madeline, yo no puedo estar por un lado mientras tú estás por otro lado. Y eso era una de las batallas más grandes que en el principio, que después teníamos. Uno sentía hacer esto y no, Dios me dijo que no es esto, es otra cosa. Entonces entonces los espíritus tomaban cabida y entraban. Porque Satanás, tú sabes que no necesita que se le abra una puerta grande, una mínima cosa Satanás entra. Así es. Entonces, en ese momento, nosotros analizamos por el Espíritu, dijimos, hay que tener cuidado. Incluso, estando momentos ahí, para que vea el asunto y lo poderoso de tú ir conectado en un mismo espíritu con gente, que a nosotros estando en el monte, iban personas infiltradas. Llegó un momento determinado que estábamos en el monte y teníamos una bruja dentro de la cadena, vestida de cristiana, que tenía tiempo siendo cristiana, y era una bruja. Con apariencia de cristiana. Exactamente. ¿Y qué tal? ¿Y cómo la identificaron? El Espíritu de Dios trabajó a través de una profeta, pero no solamente a través de ella, sino que nos lo dijo a otras más. Y hubo una confirmación. Entonces, hubiéramos otras que lo sabemos, que nos quedamos calladas, pero hubo una que lo habló. Entonces, ahí es que está la confirmación, cuando tú te quedas callado y tú sientes que otro habló lo que tú misma tienes en tu espíritu. Tremendo. Entonces, ahí se delató quién era. Claro está, en el mismo momento ella no cayó endemoniada. No dijimos, eres tú. Pero por el Espíritu sabíamos. Y desde ese momento esa mujer tenía por costumbre ir con nosotros al monte. Y desde ese momento que se habló y se reprendió, estando ella ahí en ese momento, se sentía incómoda. Y más nunca fue al monte. Y hoy en día la mujer está descarriada. Después de lo que había pasado. O sea, que hay gente que se nos ha infiltrado. Evangélicos, estando nosotros en el monte orando, se nos han endemoniado. Hubo una chica que en un momento determinado, el Espíritu de Dios me dijo a mí esta palabra. Me dijo, yo voy a poner autoridad en tus ojos. Cuando tú mires a la gente a los ojos, el que esté endemoniado va a ser libre. Y en ese momento estamos en el monte. Yo no entendía esta palabra, porque apenas tenía
casi un año en el Evangelio. Sí. Y habían cosas que para mí era un poco difícil de entender. Yo decía, ¿cómo es posible que mis ojos va a atormentar a una gente? ¿Será que tú me entregas poder en los ojos? O sea, habían cosas que no podía entender. Y en un momento determinado estamos en el monte, ¿verdad? Eran las 2 de la tarde, teníamos por costumbre subir a una loma a las 2 de la tarde. La gente tiene por costumbre ir al monte de noche, pero había una hambre tan fuerte en mí y en otros más, que nos íbamos a las 2 casi todos los días a buscar a Dios. Y en ese momento tenemos una joven cristiana ahí y la muchacha se endemonea. En el mismo momento que me quedo fijamente mirándola, pero no entiendo por qué la estoy mirando. Pero siento que entiendo, ¿verdad?, a través del tiempo, que fue el mismo Espíritu Santo de Dios que trabajó a través de mis ojos, como Él lo había dicho en un pasado. Y la muchacha empezó a transformarse, Madeline. La muchacha empezó a revolcarse y la muchacha empezó a decir malas palabras. Wow. Empezó a gritar fuertemente, como con desesperación, como queriendo ir, queriendo correr. Entonces todo eso han sido experiencias que el Espíritu de Dios no ha permitido vivir en el monte, que el Espíritu de Dios no ha permitido aprender, ¿verdad? Para enseñarle a esta audiencia. Hay que tener cuidado, pero tampoco no es por eso que tú vas a tener miedo, porque son más los que están contigo que los que están en tu contra. O sea, cuando tú vayas a un lugar a buscar a Dios, el diablo se te puede presentar como se te quiera presentar, pero si Dios te envió, como dijo Madeline, con dirección de Dios, Dios te va a dar la autoridad para tú reprender lo que te hace guerra. Los demonios que te visiten, Dios te va a dar la potestad de reprenderlo. ¿Por qué? Porque estamos en un monte y pueden aparecer animales, como tú dijiste, pero el Espíritu Santo de Dios te da confirmación cuando un espíritu, porque a nosotros muchas veces nos llegaron a hacer frente caballos como que fueran una gente para caernos arriba. Wow. Caballo transformado y desaparecerse en un momento a otro. Habiendo gente ahí, una parte lo vemos y otra parte no lo veíamos, y ahí es que tú te das cuenta realmente que es algo espiritual. Porque si todo el mundo lo ve y de momento, bueno, quizá se fue corriendo algo, pero habiendo gente ahí no puede verlo y solamente una parte lo ve, tú entiendes que es algo espiritual. O sea, Satanás, para hacerte la guerra, Satanás muchas veces va vestido de cualquier cosa. En un momento determinado estamos en el monte y hubo un demonio que fue en forma de grillo y estaba volando. Y en el momento que uno de los que estaban ahí orando, el Espíritu de Dios le hizo entender que era un demonio. Y cuando él lo señaló, le dijo, el Señor te reprenda, Satanás. El grillo cayó muerto. Cayó muerto y la luz se le apagó en instante. En el momento que él declaró la palabra, cayó el grillo, muertecito. Muchas veces no han ido a visitar pájaros negros y no han dado la vuelta por los aires en la cadena que estamos. Recuerdo un día que salimos a las 3 de la madrugada del monte. Y cuando íbamos a nuestra casa, yo y 2 personas más, ¿verdad? Hubo una Laura que nos persiguió. Y nos persiguió hasta que llegamos a nuestra casa. Y cuando llegamos a nuestra casa se posicionó en una mata y empezó a gritar fuertemente, pero eran unos gritos como de desespero. Explícale a la audiencia qué es una Laura. Una Laura es un pájaro, ¿verdad?, que vuela por los aires. Una Laura es en forma de, por ejemplo, ¿no has visto las lauras que, por ejemplo, cuando va a llover, que empiezan a rondar por los aires? Esos son las lauras, que son unos pájaros negros. Amén. Aquí en RD así que le decimos Laura. No sabría cómo se le dice en otro país. Entonces, eso fue lo que nos persiguió a nosotros. Son una especie de aves que se reúnen en el cielo cuando nosotros aquí en RD va a llover y vemos que esa Laura, ¿verdad?, se reúne, decimos, va a llover. Entonces, ese es el tipo de Laura que a nosotros esa noche nos persiguió. Amén. Wow, tremendo. ¿Y qué pasó? Cuando llegamos a nuestra casa, como te dije anteriormente, la Laura se posicionó en una mata y se pasó la madrugada entera gritando, pero era como un grito de desespero. Y recuerdo que algunas de las personas del barrio pudieron escuchar la voz. Y por ejemplo, en mi barrio, no sé, en otro lugar, cuando los vecinos escuchan esos ruidos extraños que no están acostumbrados, y más de una Laura de noche, ellos dicen que eso es llamando muerto. Pero entendemos que puede ser de que sea real, pero entendemos que a veces son demonios que se aposicionan para hacerle la guerra, para influir, ¿verdad? Y para querer detener a los hijos de Dios. Amén. Amén, gloria al Señor. Que la sangre de Cristo nos cubra. Amén, en el nombre de Jesús. Y también cubra a los que están en ese lugar. Amén. Escuchándonos. No sabemos la zona horaria
no sabemos en el lugar donde estás, en qué momento vas a ver este video, Amén. pero sí anhelamos, Nércida, Sí. de que esto haya sido de bendición. En el nombre de Jesús. Que, ¿qué tal literal? El mundo espiritual Gloria a Dios. puede ser gobernado por el mundo físico. Sí. Como espíritu pueden personificarse. Gloria a Dios. Tanto en animales como en objetos, gloria Bendito al Señor. Dios. Y creemos y enviamos la palabra de cobertura. En el nombre de Jesús. Sobre tu vida, sobre tu casa, sobre los tuyos, gloria al Señor. La sangre de Cristo nos cubre. Amén. Y nos llena de su presencia. En el nombre Amén. de Jesús. Agradecemos la presencia de Dios que tú hayas estado ahí con nosotros. Amén. En un momento, este momento en el mundo espiritual, conociendo el mundo espiritual. Sí. La sangre del Cordero, Nércida, está a nuestro favor. Amén. Atrévete a navegar mar adentro. Así es. A través de esta palabra, Dios está llamando a personas a que naveguen aguas profundas. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y que se atrevan a entrar y conquistar la presencia de Dios y decirle, yo quiero conocerte. Lucha. Y algo que he aprendido, que cuando nosotros decidimos querer conocer la presencia de Dios, siempre tenemos obstáculos. Así es. Demoníacos. Así es. El Espíritu del mal nos visita para que nosotros tengamos un encuentro. Amén. Cuando nosotros resistimos esos ataques, tú puedes estar segura de que no importa las influencias, la sangre de Cristo, la sangre del Cordero que fue inmolado, Sí. te dará acceso a los ángeles y a su presencia. Amén. Gloria al Señor. Bendecimos tu vida en el nombre poderoso Amén. de Jesús. Estuvo contigo tu hermana y amiga Madeleine Ortiz y también Nélcida Rodríguez.